Tengo el placer de presentarte a una persona que te va a dejar con la boca abierta. Y él es especialista en eso, en superar récords Guinness. Yo definiría a Alejandro como al que no le da miedo sufrir algún tipo de lesión importante para llegar al objetivo que quiere llegar. ¿Llegas incluso a poner a veces en riesgo tu salud cuando te afrontas a algún récord? Muchas veces he hecho retos que ni siquiera yo sabía que podía hacer. ¿Cómo se mantiene esa motivación de seguir haciendo repetición? Te lo voy a decir sencillamente, porque lo amas. Estás en el libro Guinness de los récords, vamos, ahí de manera reiterada. ¿Cuántos récords Guinness tienes? Actualmente tengo... ¿Crees que defraudas a las personas que van a verte si no lo superas? Pues yo creo que en cierto modo sí. Muy buenas, espero que estés bien. Estamos aquí en un nuevo episodio de Al Fallo Club y hoy tengo el placer de presentarte a una persona que te va a dejar con la boca abierta. ¿Por qué digo esto? Porque hace cosas extremadamente difíciles, hace retos que vas a flipar y él es especialista en eso, en superar récords Guinness. Tengo el placer de presentarte a Alejandro Soler. ¿Qué tal, Alejandro Soler? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias a ti por venir aquí a charlar conmigo. Y bueno, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cómo te definirías? Bueno, yo definiría a Alejandro como un personaje un poco peculiar. Un poco peculiar porque es un personaje al que no le da miedo sufrir algún tipo de lesión importante para llegar al objetivo que quiere llegar, que más tarde ya te contaré cositas. Lo defino como un personaje peculiar también porque es muy, muy cabezón y a pesar de los obstáculos que puedan haber en el camino, siempre intenta superar todas esas barreras para poder lograr todos los objetivos que se propone y, como ya te he dicho, sin miedo a las consecuencias que eso pueda traer. ¿Dirías que llegas incluso a poner a veces en riesgo tu salud o parte de ella cuando te afrontas a algún récord? Sí, porque muchas veces he hecho retos que ni siquiera yo sabía que podía hacer. Ni siquiera los había entrenado porque he hecho retos que han durado hasta 24 horas. Y yo creo que ¿cuántas personas están preparadas para, por ejemplo, realizar ring muscle ups durante 24 horas? ¿Vale? Hacer un grandísimo volumen de repeticiones. Yo creo que nunca se está preparado para eso y no hay un entrenamiento específico para hacer un reto de ese calibre. Y pese a eso, pues bueno, he podido superar todos esos retos y por eso me defino como una persona cabezota. Te plantas delante y vas a por ello. Hay que empezar y hay que terminar. ¿De dónde te viene esa pasión por los récords? Bueno, esto empezó durante el COVID. Durante el COVID, aunque parece un poco chistoso, pero es que es así. Durante el COVID, un buen amigo mío me envió un vídeo de un recordista no español haciendo un récord Guinness de calistenia en anillas. Creo que era el mayor número consecutivo de ring muscle ups. Consecutivo es unbroken, sin soltarte de las anillas. Y no podían, en las reglas de Guinness, cuando hay que hacer un récord de ejercicio de repeticiones consecutivo, no deben pasar más de 2 segundos de una repetición a otra, si no pierde esa esencia de consecutivo. Bueno, pues este chico logró, que creo que fue en un campeonato de CrossFit a nivel europeo, en 2014, si no me equivoco, superó este reto con 15 o 16 strict ring muscle ups, ahora ya está un poquito más alto, y ahí me despertó esa curiosidad. Digo, uy, porque todos conocíamos récord Guinness, todos conocemos récord Guinness, lo hemos visto en televisión, pero siempre pensamos que no estamos hechos para eso, o que quizá no tengo el nivel suficiente, o que no estoy preparado para poder afrontarlo. Entonces ni siquiera se te pasa por la cabeza, ni siquiera piensas que vas a poder establecer una marca mundial. Pues entonces empecé a interesarme por esto. Empecé a mirar en la página del Guinness, en el buscador, y para mi sorpresa pues vi muchos récords de la disciplina calisténica, retos que podía superar, o quizá algunos que con un poquito más de entrenamiento podría superar, como por ejemplo el bar muscle up a una repetición con mayor peso en cinturón, el mayor número de flexiones en un minuto cargando 100 libras. Pero no me dejes así, dime, superaste ese récord. ¿Cuánto te lastraste para hacer ese Pues bueno, ahora... Espera.
¿Que me estás viendo y aún no estás suscrito al podcast? Patrocinador oficial de este podcast, Maxi Nutrition. Tú sabes que todos los que estéis suscritos, si comentáis el podcast, entráis en un sorteo mensual de este pack que ha preparado Maxi Nutrition para todos vosotros. Así que toma nota, importante, te va a llevar apenas unos segundos. Suscríbete, ahora mismo ya. Suscríbete. Deja un comentario, ya sea en YouTube o en Spotify, y síguenos en Instagram, alfayo.club y a maxinutrition.es. Mucha suerte. Somos muy poquitos y tienes un montón de probabilidades. Seguimos con el episodio. Ahora el récord está roto, pero en su día fueron 34,4 kilos, si no me equivoco. Totalmente estricto. Un bar muscle up estricto. ¿Las También, flexiones? Las flexiones fueron 49 con 100 libras en la espalda en un minuto. ¿Cómo? ¿Eran discos? O No, con una mochila. Tiene que Ajá. ser con una mochila. El bar muscle up es con un cinturón, porque es heavy, es a una repetición lo más pesado. Pero, por ejemplo, las flexiones, los ring dips, los fondos en anillas que también tengo en un minuto, con 20 libras, tienen que ser en mochila. ¿Vale? Y hablando de ring dips, tengo el récord Guinness actual, que lo hice hace yo creo que 2 o 3 años, todavía sigue en vigor. El mayor número de fondos en anillas en un minuto, estrictos, no puede haber movimiento de piernas, las piernas tienen que estar rectas, 52 en un minuto con 20 libras. Es una mochila, no es un chaleco, que un chaleco puede resultar incluso más fácil porque tienes el peso delante y detrás, repartido, correcto. En una mochila es más complicado. La percepción del peso cambia porque está detrás, te tira para atrás, ¿vale? Y te da la sensación como que es más difícil. De hecho lo es, por cómo está repartido el peso. Pero vas fueron rápido, 52. ¿eh? Casi a una por segundo. A una por segundo, A una sí. por segundo. Y ese es el estándar. O sea, te especifica que ese reto en concreto que ya existe tiene que hacerse de X manera o con eso, Con en X la peso, espalda, correcto. etcétera. Y tiene que ser con una mochila. Ellos siempre hablan de 20 libras pack. El pack se entiende que es una mochila que te pones, como de ir al instituto, básicamente. Y en esa mochila puedes meter lo que sea que llegue a un peso de 20 libras. 20 libras o más. Y tienes que pesarlo antes y después del reto. Si al acabar el reto, por lo que sea, te olvida. que a mí me ha pasado alguna vez que he puesto arena y pierde arena y cae, aunque sea media libra por debajo de las 20 libras, ese reto es nulo. Entonces, claro, bueno, es un minuto. Esperemos, ahí rezando, sellando bien la mochila, ¿no? Sí, ahora lo que hago es ponerle unos pequeños mosquetones a las cremalleras y le pongo discos o incluso le pongo slom balls de 10 kilos, ¿vale? O un slombo le pongo alguna mancuerna que esté revestida con algún tipo de goma. Porque sí es verdad que he hecho algún reto con mancuernas de hierro, se te clavan, las pones mal, se te clavan, te vas moviendo y la verdad que es muy incómodo. Claro, como que la arena es más cómodo, pero es más arriesgado. Entonces tienes que ver también la logística. Bueno, Sí, pero lo que pasa es que eso solo fue fue una vez puntual que estaba haciéndolo un reto oficial, que estaba intentándolo y cuando termina el reto me veo el charco de arena en el suelo y cuando lo peso digo, por favor que no hayan caído libras. Cayó entre una libra y media. Dios. Y claro, ese día ya no lo puedes repetir porque es tan explosivo, gastas tanta energía en un minuto, es tan explosivo que ya no te puedes recuperar ese día. Tienes que esperar una semana y volver a hacerlo. Es un buen WOD de un minuto, pero... Muy explosivo, muy explosivo. Sí. Y entonces, digamos que llegó un momento en tu vida en que se fusionó la calistenia, esa pasión por la calistenia, con coincidir con que ves un récord Guinness relacionado con la calistenia, que a lo mejor no te habías planteado que existían ese tipo de récord Guinness, etcétera, como bien has dicho. ¿Y de dónde te viene esa pasión por la calistenia? ¿Siempre la has hecho? No, la calistenia empecé, yo creo que alrededor de 2009, que fue a raíz de una lesión que sufrí, porque yo desde los 4 años practicaba taekwondo. Ajá. Yo soy competidor de taekwondo, he hecho muchos campeonatos nacionales, internacionales. La verdad que se me daba muy bien el taekwondo, hasta que sufrí una rotura de ligamento cruzado anterior en mi rodilla derecha. Y eso me tuvo paralizado un tiempo. Y a raíz de eso, pues encontré esta disciplina, la calistenia, ¿no? Empezaba a ver vídeos de los míticos de la época de los 2000, que eran Aníbal Forquín, Frank Medrano, los Barbarian, el grupo de los Barbarian, que era un grupo estadounidense muy, muy cerrado, que solo podían entrar unos pocos elegidos. Y yo creo que esas personas inspiraron a muchos chavales, a mí incluido,
a empezar a practicar este deporte en la calle, empezar con las dominadas, con las flexiones, con los fondos, incluso con los muscle ups, que yo creo que el muscle up no empezó a pegar fuerte aquí en España hasta que llegó el CrossFit. Hasta que llegó el CrossFit. Yo creo que el CrossFit fue lo que hizo resonar ese ejercicio, el muscle up, ¿no? El famoso muscle up. Sí, sí. Sí, es un deporte muy urbano, ¿no? Muy, muy de calle. Sí, es un deporte que se le asociaba mucho, ahora ya menos, pero se le asociaba mucho a los barrios marginales de Estados Unidos, la gente que salía de la cárcel, toda esta gente se ponía a entrenar, los negrotes estos fuertes. Es que al final, para practicarlo realmente con una barra, con tu propio peso corporal... Con tu peso corporal suficiente. Yo creo que es una disciplina que es muy versátil y con 4 ejercicios, con sota, caballo y rey, puedes coger una muy buena forma física. Y sin coste alguno y con poco material. Exacto, económico, práctico... Lo que pasa que sí que es cierto que cuando llegas a un punto en calistenia, llegas a un punto de estancamiento, necesitas ir un poquito más allá. Usar otro tipo de dispositivos como trepas de cuerda, anillas o incluso lastrarte. Porque llega un punto que tu peso corporal es el que es y por mucho que aumentes el volumen de repeticiones, necesitas romper barreras. Al final el cuerpo se adapta a todo lo que le des y si no le vas cambiando el estímulo, te quedas ahí. Al final, para progresar, pues también necesitas trabajar con más peso para luego mover tu propio peso corporal de manera más... Con cierta facilidad, sí. Más fluida. Uh-huh. Bueno, ahora se hizo muy famoso este año Jero Arias, que es un influencer también calisténico, que cada día del año hacía una dominada más. ¿Tú te verías capaz de hacer ese reto? El mes de diciembre de Jero Arias, que es 300, tal, 300... ¿no? 330, ¿no? El día 1 de diciembre, aproximadamente, cerca de esas repeticiones y cada día... Una más, que date cuenta que el 31 de diciembre ya son 365, pero es que se le va complicando, el 30 has hecho 364. Se le va complicando, va ascendente, Claro, o sea... es una fatiga día tras día y el último día superar el reto. Tú te verías preparado porque tú eres una bestia. Ahora comentaremos los retos que has hecho y la capacidad que tienes de resistencia y de este deporte. ¿Cómo lo valoras ese deporte, ese en concreto? ¿Crees que podrías? Ya te digo que no podía ser capaz de realizar ese reto porque primero lo que me asombra de este chico no son el número de dominadas que hace, que también, sino el tiempo que permanece colgado. Es el grip, ¿verdad? El grip que tiene, aunque se cambie de un brazo a otro, me da igual. O sea, yo no puedo permanecer colgado tanto tiempo, tampoco lo entreno, pero ni aunque lo entrenara... Creo que no tengo esa capacidad de estar ahí colgado tantísimo tiempo. Eso no lo sabemos, porque con la mente que tú tienes, yo creo que sí serías capaz. Al final todo sería a ponerse. Pero yo creo que no sería capaz. A priori te digo que no. Uh-huh. Pero como se te cruce entre ceja y ceja, veríamos. De momento no es algo que me haya planteado, tengo otras cosas, pero... Sí, pero sí, a destacar eso, el tiempo, ¿no? De permanecer colgado día tras día, tanto rato. Que esto que hace el chico es increíble. Y a pesar de todo lo que hace, recibe mucho hate. También este chico tiene mucha gente que lo sigue. Que lo apoya. Y hay mucha gente que le recibe mucho hate también. Sí que es cierto que quizá la técnica que tienen dominadas quizá no es la más adecuada. Pero aunque no sea la más adecuada, este chico hace 300 y pico dominadas cada día cuando está terminando el año. O sea, ¿alguien es capaz de criticarle? Es que es increíble. Yo creo que ahora mismo estamos en un mundo en el que si haces el que hace mucho es más criticado que el que no hace nada. Totalmente. ¿Vale? O sea, el que está en su casa tirado en el sofá viendo a Jero Arias o viendo reels de cualquier memez. Es el que tiene tiempo para criticar. Correcto. Nadie le va a decir nada porque no hace nada. El que persigue sus metas, como hace este chico, que compite contra sí mismo. Ni siquiera es competitivo con la gente, compite contra sí mismo, como de alguna manera yo hago con los récord Guinness. Uh-huh. Este chico que sigue sus metas, ha empezado un nuevo año y creo que está haciendo otros retos nuevos, que está siempre reinventándose, que no se cansa, que pese al dolor que lleva, porque este chico llevará un dolor en las manos brutal, porque a veces enseña las manos y tiene ahí las manos hechas polvo.
Y es súper criticado muchas veces, otras veces no, tiene mucha gente que le sigue, pero es que es súper criticado. Y eso a mí, la verdad que me frustra, porque yo también a veces soy muchas veces criticado por el tema, solo sabes hacer más o entrena más pierna, o no sé qué. Digo, bueno, pues cada uno tendrá el objetivo que tiene y ya está. Digo, entrena tú las dorsales. Si una persona no tiene tiempo para estar parada y está enfocada en su objetivo, no tiene tiempo para estar pendiente de lo que hacen los demás. Eso es totalmente cierto y me gusta mucho ese apunte que has hecho, la verdad. Y al final, pues eso, pues te haces tan conocido que pues entra tanta gente que al final pues algunos te apoyan, pero muchos te critican y bueno, Sí, es bueno, eso... lo que hace un poquito la actualidad. Esos retos que haces, tantas repeticiones, tanto como dices, solo sabes hacer más, ¿por qué haces tanto? ¿Cómo se mantiene esa motivación de seguir haciendo repeticiones y esos volúmenes de repeticiones y no desalentarte? Te lo voy a decir sencillamente, porque lo amas. O sea, el muscle up lo amo. Es un ejercicio que lo amo, es un amor incondicional. O sea, como el amor que puede sentir una madre por su hijo... Por el muscle up. Eso es el amor que siento yo por este ejercicio. Es el que más me gusta. Es que nunca me cansaré de verlo ni de hacerlo. Y cuantas más repeticiones hago, más años llevo entrenando muscle up. Porque yo saqué el primer muscle up en 2009. Hace tan poquito. 2009, hace... Bueno, vale, 2019 estaba pensando, perdón. Sí. 16 años. Sí. Hace ya. O sea, no estaba el CrossFit aquí en España todavía, creo. Sí, como habías comentado lo de los récords con el confinamiento, ya se me ha ido. Sí, no, en 2020 fue. Los récords Guinness sí que es cierto que llevo poquito tiempo. Vale. Pero el muscle up, y me doy cuenta que conforme más tiempo pasa, más me queda por perfeccionar. Y conozco gente que tira muscle up y tal, y yo cuando veo gente que enseño y gente que no, cuando me sacan muscle up, el muscle up está, yo digo, está de puta madre. Pero lo difícil viene ahora, que es limpiar ese ejercicio. Que el movimiento sea más higiénico. Entiendo que hay gente que entrena CrossFit y compite en esa disciplina y en esa disciplina tenemos que meter el máximo volumen de repeticiones en X tiempo y tenemos que minimizar esfuerzo. Entiendo que el keeping tiene un sentido. Hay que trampear. Correcto, el keeping tiene un sentido y tiene su complejidad. Porque mucha gente, estricto, no como el keeping. Ojito que el keeping tiene su complejidad también. Pero el muscle up es una cosa, un muscle up limpio, estricto, bonito, para mí es lo más bonito que hay en este mundo. La verdad que es precioso. A mí en cuanto a movimientos, el muscle up me parece precioso, como tú dices, a la par que el snatch, por ejemplo, la halterofilia. Me parece un movimiento precioso, súper chulo, bien ejecutado, por supuesto, como tú dices, y estricto es muchísimo más bonito. O sea, la belleza está en el estricto o en un squat snatch bien ejecutado. Y luego con el keeping, por supuesto, que es súper complejo. Además, ahora hay también keeping butterfly con ring muscle up también se puede meter. Sí. Pues eso también existe, luego te pongo un vídeo. No lo he visto, pero tela. Sí. Cada vez se van reinventando. Sí, claro, y lo que tú dices, optimizar y perfeccionar el ejercicio, pues eso, con la menor fatiga posible, poder meter las mayores repeticiones posible. Y genial, qué chulo que tengas tanta pasión por algo, porque al final la vida consiste en eso. En tener pasión por las cosas y llevarlas a cabo y en transmitir, ¿no?, a los demás, hacerles sentir como tú haces cuando vamos a verte a un reto, cuando te está la gente animando. No sé si tú sientes lo mismo, porque desde fuera yo he ido a verte tus retos y yo me lo paso súper bien, me voy con un chute, con una adrenalina brutal. ¿Qué sientes tú cuando estás haciendo un reto? Sí, a ver, sí que es cierto que se siente mucho el calor de la gente que va, de la gente que te está mirando. No es lo mismo hacer un reto... que he hecho retos de 24 horas en los que me ha tocado quedarme solo con las personas indispensables para contar las repeticiones por si te pasa algo. No es lo mismo que eso, quedarte solo, que tener 24/7 ahí gente que te está mirando, que te está apoyando. O sea, es un chute de energía brutal. Y siempre pasa que cuando estás terminando el reto, cuando ya crees que no puedes dar más, que estás bajo mínimos, siempre, no sé de dónde sacas ese plus de energía que dices, venga, último empujón. Y empiezas a sacar máselas y más. Cuando hace media hora decías, no puedo sacar ni uno más. Te ibas a lo mejor a rendir y de repente te llega, yo creo que viene de ese amor, ¿no?, que sientes por el ejercicio, por el deporte y por la superación. Sí.
Súper, hablamos un poquito del libro, porque tú estás en el libro Guinness de los Récords, vamos, ahí de manera reiterada. ¿Cuántos récords Guinness tienes actuales? Actualmente tengo 94 títulos. Hay algunos que están rotos, que no son actuales, porque en la página web de Record Guinness solo salen los retos que tenga el poseedor actual. Luego sí que es cierto que el Guinness tiene como una especie de despensa en el que tú puedes ver recordistas anteriores y todo esto, ¿no? Récord Guinness actuales no sabría decirte, que son muchos los que tengo, pero títulos Guinness World Record como títulos que he sido poseedor 94 veces. Y a corto plazo, te hablo de corto plazo, dentro de 2-3 meses voy a llegar a 100, que es mi objetivo. ¡Vamos! Me encanta que tengas esa claridad y que lo veas, vamos. Sí. Súper, entonces consiste en... Hay una trazabilidad, o sea, tú puedes ver X reto, por ejemplo, el de los máximos ring en un minuto, que has dicho, el máximo ring dips, el primero que lo ejecutó, cuánto tardó, y ahí ver el transcurso de gente que lo ha ejecutado y ver todos los nombres. Claro. Se elimina cuando llega otro. No, ¿Cómo funciona? En la página web oficial tienes... sale el recordista actual, el de este momento, ¿vale? Lo que sí que es cierto que cuando tú tienes un perfil en el Guinness, mediante un link que ellos te envían y tal, sí que esto es un poquito más complicado de conseguir. Puedes ver la despensa, o sea, puedes ver... El historial, digamos, el ¿no? historial, correcto, el historial de los recordistas que han ido pasando por ese reto. 2009, fulanito pasó por este reto, pum, pum, y así hasta la actualidad. Y una duda que se me plantea, que es algo inusual, ¿no? Pero bueno, todo puede pasar en la vida. Por ejemplo, hay un recordista, o como se diga. Sí, un recordista. Actual, de repente llega una persona, supera el reto y en un espacio corto de tiempo llega otro y lo supera. Si aún no se ha llevado a cabo ese libro, ya no sale. O ya no sale en la página, o enseguida se cambia. ¿Cómo funciona? Sí, a mí me ha ocurrido y te voy a explicar datos curiosos que me han ocurrido y que nunca he contado. Yo he realizado Record Guinness porque Record Guinness son muy impredecibles. Te pueden tardar en verificarte un récord 12 semanas, 16 semanas, 2 semanas, 5. Depende. Yo muchas veces pienso que depende del impacto mediático que les pueda conllevar, se van moviendo por intereses. Entonces, como todo en la vida, ¿no? Correcto. Yo he realizado Record Guinness y los he enviado a la página y te sale pendiente de revisión. Pendiente. O sea, son evidencias que están pendientes de revisar. Y en ese transcurso de tiempo en el que está pendiente de revisar, alguien ha roto ese récord que yo había hecho con más repeticiones. Cuando llega el día que me lo revisan, me han dicho, lo siento, hay alguien que tiene la marca superior a la que tú hiciste, así que no te lo vamos a dar. Sí que es cierto que me pasó una vez con el Ring Muscle Up con más peso, ahora lo tengo con 48,70 creo que es, kilos. ¿Con cuánto lo hiciste? Ring Muscle Up, estricto. Un Ring Muscle Up estricto. 48 kilos con 70. Y... Tú pesando 70 kilos. Sí, 72, 73. Y lastrado con 48 kilos. Sí. O sea, va también por... No. Como la halterofilia. Todos al mismo saco. ¿Por Sinclair? No. Ah, vale. Todos al mismo saco. Y mi idea es subirlo a 50, 51, que creo que puedo. Bueno, pues sí que es cierto que sí que me dieron un récord. Me dieron un récord como... Me lo dieron válido, pero como roto ya. Como que ya no es actual. Porque yo había hecho un récord en una fecha anterior al otro chico que había roto este récord. Y no sé por qué, se lo verificaban adelante que el mío. Pero como el mío se había hecho una fecha anterior, me dijeron, bueno, como digamos homenaje o como reconocimiento, te vamos a dar el diploma, pero que sepas que no es actual. Que esto fue en un Ring Muscle Up. Tenía 44 kilos con algo, me lo rompieron a 45, me dieron el título a mí de 44 y luego dije, sí, pues ahora verás. Y eso subí a 48 y pico. Sí, esas cositas siempre ocurren. Claro, es que es algo que tampoco puedes prever, como tú dices. Pues lo mismo un récord puede ser que no le dé a nadie por hacer eso y ahí te quedes tú como titular, o de repente, casual, lo que tú dices, a la par estáis dos personas, uno 3 días después y otro 3 días antes, superando el Es que récord. claro, estamos hablando de que es a nivel mundial, o sea, cualquier persona del mundo puede intentarlo. Tiene las reglas
y siguiendo esas reglas puede realizar los récords, porque Guinness World Record tiene su propio criterio. No quiere decir que las flexiones que se hagan para el Guinness estén mal o las dominadas bien, no, quiere decir que ellos tienen su propio criterio. Como la Policía Nacional, por ejemplo, las dominadas tienen su criterio, en CrossFit está el suyo, o sea, tienen sus propias reglas. Y tú las sigues y en base a eso ya, pues Si te aprueba. no las sigues, pues ya sabes lo que te toca. Pues nada, pues no tener el récord. No tener récord. Correcto. Y la parte de nutrición, ¿cómo la gestionas? Pues mira, hasta ahora nunca me la había gestionado. Y ahora sí. A ver, a raíz del último reto, de este último de los Bar Muscle Up, me gestionaste el tema de nutrición. Y la verdad, pues hombre, supongo que eso tuvo que ver bastante, pero fue la vez en la que mejor me he encontrado. Aunque sí que es cierto que tenía mucha presión porque las marcas van subiendo cada vez. Tenía tanta presión, 2 días antes había estado en Madrid grabando para un programa que ya saldrá próximamente en Telecinco, no puedo desvelar muchas cosas. Presión en ese programa, que fue para un récord Guinness. Sí, recuerdo que fue 2 días antes, cuando estuviste antes, en Madrid grabando claro, el programa y luego 2 días después tenías el récord. Cogí el tren el viernes por la mañana a las 6 para acá y el sábado tenía el reto. O sea, fue todo como muy loco esa semana. Además, el reto, vamos a especificar, eran 12 horas, máximo 8 y 12. Aunque me dieron los 3 récords. 8, 12 y 24. Porque Guinness World Record tiene categorías de récord por tiempo. En una hora, que no lo tengo yo. 8, 12 y 24. ¿Qué es decir? Que en menos de 12 horas superaste el récord que existe de 24 horas máximo para que era Muscle Up. de un ex marine estadounidense, Brandon Tucker o algo así, que tenía 24 horas 1300. ¿Cuántas repeticiones válidas hiciste tú en esas 12 horas? Bueno, en realidad fueron 10. En 10 horas llegué a 1726. Y en 8, 1531. Bar Muscle Up estrictos con estándares de récord Guinness. Y rodillas no se podían flexionar, movimiento estricto, ya saben las reglas, no valdrá el salto ni el impulso con las piernas, ni con algún tipo de objeto para impulsarte, ni nada por el estilo. Es una locura de WOD para un grofitero. Dile, bueno, ponte ahí un EMOM de 10 horas a 2-3 bar muscle up estrictos por minuto. Gracias a Record Guinness. Record Guinness para mí ha supuesto que, no solamente por el título, gracias a romper Record Guinness, yo he podido darme cuenta o he podido saber hasta dónde están mis límites. Porque si no me hubiese propuesto nunca romper ese tipo de Record Guinness, ¿quién me iba a decir a mí o quién se imaginaba que yo podría hacer en una jornada, o mejor dicho, en 10 horas, 1726 repes estrictas? Podría haberlo alargado a 1800 quizá o un poquito más, pero bueno, me planteé allí. Te ayuda a ser mejor y, como dices, pues sí que notaste una diferencia, ¿no? Pues recurriste a mí, trabajamos juntos con Alfio Nutrition para llevarte la alimentación de ese récord en concreto. Sí. Y has notado, digamos, en la recuperación, en el mismo récord, semanas previas entrenando. Sin dolores. Y sobre todo nada de dolor articular, muy, muy poco. Cuando en retos anteriores, en la repetición 800 o por ahí ya empezaba que si el codo a dar follón, el hombro, pues en este reto prácticamente nada. Y además, bueno, pues a mis atletas, tanto cuando tienen competición, una carrera o algo exigente, les suelo especificar ese día o ese fin de semana la alimentación pues pautada, ¿no? Cada X horas, etcétera, según pues la disciplina o lo que sea. Y en tu caso, pues también, además tú solías tomar mucho ibuprofeno, ¿no? ¿Qué diferencia ha habido? ¿Qué tomaste? Ninguno, naproxeno ninguno. Y cafeína creo que fue una cápsula. De 100 miligramos, ¿no? Me dejé el blister de 300. Una cápsula de 300, vale. Me dejé el blister entero. Cuando en el último reto que hice, porque hice el reto sin comer. No comí nada, chico, un desastre. Alimentación, un desastre. Me casqué el blister entero de 7, creo que eran 8 cápsulas de 700 miligramos, de 300 miligramos, el Durvital. Fíjate. Fatal. Claro, estómago vacío, naproxeno, esto, lo otro, fatal. O sea, me lo gestioné. También el saber gestionártelo hace mucho. Hace mucho. O sea, ¿puedes decir que has aprendido algo?
Mola para muchísimo. el futuro. Pero bueno, cuanto más aprende uno, más se da cuenta que le queda todavía mucho por aprender. Por supuesto, y eso es el secreto del éxito. Saber que uno no sabe nada y que tiene que seguir en formación constante. Me queda mucho todavía. Sí. Y la parte de recuperación, fisioterapia, entrenamiento, ¿te lo llevas tú? ¿Siempre Sí, sueles ir al mismo fisio? ¿Cómo lo haces? El entrenamiento me lo suelo llevar yo. Afortunadamente el fisio... no soy una persona que necesite fisio constantemente. O sea, no soy una persona que se lesione con facilidad. La verdad, tengo suerte. No suelo tener muchos dolores. Pero sí que es cierto que después del reto pues tuve un par de sesiones de fisio porque no lo necesitaba. Pocas me parecen. Y después de ahí ¿verdad? poco más. A la semana empecé a retomar el entrenamiento más o menos intenso, pero hasta hace cosa de 1 o 2 semanas no me empecé a notar el cuerpo lleno del todo. O sea, el cuerpo ya estaba otra vez dispuesto a asumir entrenamientos al 100%. O sea, es una bestialidad. De lo vacío que se queda el cuerpo y lo que tarda en llenarse. Aún recibiendo esas pautas de nutrición para la recuperación. Pero sí que es verdad que la recuperación ha sido bastante rápida. Aunque digas, hostia, 1 mes para recuperarte, pero es que se necesita. Se necesita. Es que al final es un esfuerzo brutal. Y es Pues, horas y horas y horas. Y mucho venga y desgaste. más el API, venga y el ejercicio estricto y presión. Y también a nivel, entiendo que mental, Sí. de soportar, de aguantar, de venga, me quedan 7 horas por delante, ¿sabes? Yo voy a 4 y aún me quedan 7. Un ejemplo, ¿no? Ujú. Y tiene que ser también a nivel de mental, difícil de afrontar. ¿Cuentas con ayuda psicológica, psicología deportiva? ¿Estás a favor de ello? Estoy a favor, pero hasta ahora no he recibido ninguna y sí que me lo he planteado. Lo que pasa que el muscle up es un ejercicio que tengo tan dominado, que le tengo tanto amor a este ejercicio, que yo creo que el muscle up y yo nos comprendamos de una manera que nada puede salir mal. Ujú. Nunca puede salir mal porque hacemos un tándem perfecto. Súper. Y para afrontar y demás, tú en principio esa claridad mental la tienes. La Cuando tengo. te planteas un reto, vas a por ello. O sea, no hay duda de que lo vas a llevar a cabo y lo vas a superar. Te planteas una marca y no sueles batirla. Sí, a ver, siempre que he hecho récords, el 99% de los récords que he hecho de 1 hora, vamos a hablar récords largos, ya de 1 hora para arriba. También tuve el récord Guinness de máximo ring muscle up estrictos en 1 hora. Tuve el récord de ring muscle up en 24, que lo tengo pendiente de hacer de nuevo. Ahora está en 1308 y yo lo hice en 1036. Lo puedo superar sin problema. Yo creo que a 1500 puedo llegar. Al final... Que se dice pronto. Se dice pronto. Al final yo creo que está mucho en la mente esa barrera de 1300. Si hubiese hecho una más no hubiese podido. Te suben la marca 1350. Venga, 1351. Al final las marcas... Esto es como el que corre 5 kilómetros y sin saberlo le pones 500 metros más y no se da cuenta y los hace. No puedo correr más. Al día siguiente le metes 6 kilómetros y te los hace. Está... ¿Crees que el cuerpo, por supuesto, es importante, el físico, pero qué más importante la mente? Hombre, en retos tan largos sí. En mi caso sí. El físico obviamente tiene que acompañarte. Tienes que hacer un ejercicio tan sumamente nítido y tan fluido que no te tiene que suponer un gran esfuerzo hacer un muscle up. Porque si, por ejemplo, si me viene alguien que te hace 10 muscle ups y ya se tiene que ir a su casa porque ya está cansado, este reto no es para ti. Con el tiempo y trabajo. Con el tiempo y trabajo se puede lograr. Pero claro, hacer retos de tanto tiempo, el 90% de lo tiene que asumir la mente. Sí. Además, siempre el cuerpo casi siempre acompaña a la mente. O sea, es la mente la que tiene que estar, Correcto, al pie del cañón. por Si supuesto, no, preparada. porque siempre la mente es que siempre está pensando en cosas malas, ¿eh? Ujú. Está pensando en decir, ¿tú qué haces aquí, nene? Cuando en esta última carrera que me fui a Francia, una Spartan, estaba en el pico de la montaña, ¿tú qué haces aquí? ¿Para qué vienes aquí? ¿Qué necesidad? Pero luego cuando llegas a la meta dices, venga, un poco más, un poco más, un poco más, que ya está. 1 hora después, un poco más, un poco más. Y cuando llegas a meta dices, puto amo. Merece la pena totalmente, ¿no? Totalmente, sí.
sí. Súper, porque además también haces carreras, no haces solo calistenia, ¿no? Cuéntanos un poquito. Carreras de obstáculos, OCR se llama, Obstacle Course Racer. Se le Que si diría. te ponen algo de colgar, tú no tienes problema. Me encanta. Realizo carreras de obstáculos. Hace unos años era élite, ahora estoy en una categoría con un alumno que tengo. Competimos en categoría parejas. Y la verdad que nos está yendo muy bien. Hemos ganado la Liga Medieval, que es una liga de una carrera específica que hacen por toda la Comunidad Valenciana en sitios específicos. Y la verdad que este año queremos repetirla y se nos está dando bastante bien. Y las carreras de obstáculos me gustan porque no solo combinan el running, combinan el correr con ejercicios también pues que te puedes encontrar en CrossFit quizá. Volteos de neumático o por ejemplo el Atlas, que son levantamientos de piedra, transportarla, monkey bars, ejercicios de calistenia, trepar por la cuerda, todo ese tipo de ejercicios como en una carrera militar parecido. Pues todo eso me gusta porque no es solamente correr. Y además requiere de tu resistencia, Fuerza. de tu fuerza, de habilidades, skills y bueno, también esa mentalidad, ¿no? de superación. Entonces lo veo súper, súper completo. Es muy completo y muy divertido, muy divertido. Qué guay. Y tenía una duda. El tema de los ejercicios, los retos físicos en el Guinness, ¿realizan controles antidoping? No. Eso no se estima, ¿no? No se hace porque no los piden. Primero, a mí nunca me lo han pedido. Y también el 99% de los récords Guinness que se hacen a nivel mundial, que se verifican, son por vía online. Claro, entonces... Los jueces del Guinness solo están presentes cuando son en eventos que les interesa. Por ejemplo, un evento televisivo. O un evento de, por ejemplo, te pongo un ejemplo ahora que se me ocurre. La paella más grande del mundo, que hay multitud de personas. Pues le interesa ir porque le da visibilidad al Guinness. O a alguna persona muy, muy famosa, un influencer que tiene millones de seguidores, les interesa. Pero a un tío a lo mejor ver haciendo 10 horas muscle ups en un local, pues igual no interesa. A no ser que fuese un tío muy famoso y Podría ser. algo mediático. Podría ser. Vale. Sí. Genial. Y esa complejidad que tiene grabar el récord, si no vienen esos jueces del récord Guinness, ¿cómo lo haces? ¿Quién te ayuda en ello? Ellos te pautan cómo tienes que hacerlo. O sea, no es al azar, no te grabas al azar. Ellos te dicen exactamente cómo tienes que grabarlo, con qué formato, con qué dispositivos. Está todo muy, muy medido. Muy o sea, tienen que ser formatos en MP4. ¿Y hay una persona siempre que te ayuda en todos los récords? Sí, ya está mi chica. Que se sabe las reglas, vamos. Se las sabe mejor que yo. De hecho, cuando son retos de 1 hora o más, hay que hacer un logbook. No sé si esto te lo he contado alguna vez. No. Un logbook es un libro de registro, ¿vale? En este caso vamos a hablar de los másteres, este último que hice. Tienes que hacer en un Excel, es una locura. Tienes que poner en un Excel rondas, repeticiones, a la hora, minutos, segundos que empiezas esa ronda, a la hora, minutos, segundos que acabas y el total acumulado de repeticiones. ¿Qué quiere decir? Pues una ronda, podemos entender una ronda que es desde que te cuelgas hasta que te bajas de la barra. Pueden ser 20 muscle up o 1. Luego, ¿cuántas repeticiones tiene esa ronda? 1 o 20 o 30, no se sabe. Depende de lo que quieras hacer. A la hora, minutos, segundos que te cuelgas de la barra. Y luego a la hora, minutos, segundos que te sueltas de la barra. Y el total acumulado de repeticiones que llevas. Todo eso hay que hacerlo. Mi chica me dijo que en este último reto había hecho unas 1000 series. O por ahí. 1000 series de X. A lo mejor la primera empiezas con una tirada de 20. No sí, sé. 10, 15. Luego bajé a 5, 6 durante las 2 primeras horas. Luego de las 4 o 5 horas o 6 empecé a bajar a 4 por minuto, 4, luego 3, había alguna hora que estaba mejor, metía 3, 4 y así. Luego ya los últimos minutos ya pues metía 2, 1, 2, a veces 3. Por minuto. Por minuto, si veía mejor que era 1397, pues digo, venga, meto las 3 y llego a 1400. Estamos hablando de repeticiones como churro, pero es una locura. Sí, emones de 100 minutos. A lo mejor a cada emón de 100 minutos descanso 5. Voy al aseo y vengo. O sea, que luego el que vaya al boss vea un emón de 18 minutos y se eche las manos a la cabeza.
En mones de 100 minutos. Sí. Qué pasada. Sí, y sí. bueno, pues entonces, Anja, tu chica, claro, Tiene es que cielo ganado. hay un trabajazo detrás. Y sin equivocarse. Porque si te equivocas, ya pasa una vez que lo envías y a las semanas, cuando lo revisan, te dicen, oye, esto está mal, podías rectificarlo, tienes que chuparte el vídeo, ver a ver dónde está el fallo. Hubo una vez que eso fue un jaleo. Pero una vez de 94, o más incluso que has hecho, o sea, 94... Sí, sí. O sea, Alguna es vez. nada. O sea, es implacable, Anja, una pasada. Claro, Porque además, ve el reto y la saludo, te saluda, súper simpática, no sé qué, y Pero está pum, 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 pendiente. pendiente de todo. Ya son muchas veces. Es increíble. Sí. Hay que, pues eso, dejar claro. Hay que valorarlo. homenajearla, hay que homenajearla. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, volviendo un poquito atrás, cuando hacías taekwondo y te lesionaste de ese ligamento, Sí. y bueno, luego cambiaste a calistenia y demás, ahí hubo un momento de inflexión. ¿Tú cómo, o sea, psicológicamente te viniste abajo hasta que encontraste el siguiente deporte? ¿Ya hacías calistenia por ese entonces como que te suplió y no te gestionó nada? O sea, ¿hubo una frustración? ¿Hubo cuando tú te tuviste que retirar de algo que se te daba muy bien? Hubo una cambiar. pequeña frustración, pero duró semanas, muy muy poco, porque enseguida encontré este deporte. Aunque te cueste creerlo, antes de practicar calistenia yo te podría hacer, no tenía fuerza prácticamente. Yo pesaba 60 kilos, 59 kilos, tenía un peso específico para competir en taekwondo, porque estaba en un peso específico en el que yo me sentía cómodo. Ujú. Te podría hacer como muchos 4 o 5 dominadas. Y flexión a lo mejor te hacía tiradas de 20. Porque no... Que no es un poco lo normal. Sí, lo que pasa es que para un chaval que hacía taekwondo, pesaba 59 kilos, que era una raspita, nunca había hecho dominadas, hacía flexiones en taekwondo, pero no hacía tantas, no hacía flexiones no tenía variantes, no hacía con peso, hacíamos pero como cuando tocaba físico, pero no era algo muy específico. Esa frustración me duró poco, porque enseguida encontré este deporte y aún yendo escayolado, que ahora ya ni te escayolan. Ahora ya, una vez que te operan, sales casi andando. Pero entonces te escayolaban, tenían las grapas, tuve que esperar 3 semanas para que me sacaran esa escayola. Yo me iba al parque en muletas, hacía mis dominadas, mis cosas, y poco a poco yo fui autodidacta con esto. Poco a poco fui cogiéndole ritmo, fui dándole fluidez a los movimientos y fui ganando esa sequedad que le llamo yo, esa sequedad del movimiento que, por ejemplo, en unos fondos, en barras paralelas, bajas, frenas de golpe y subes, que parece que seas un muelle, el cuerpo ni se inmuta, está totalmente bloqueado, el abdomen, ¿vale? Que dices, guau, qué pasada. Ganar esa sequedad en el movimiento, esa fluidez, eso cuesta mucho tiempo, muchos años. Entonces, cuando veas a alguien que hace la calistenia de una manera tan fluida, las dominadas tan sumamente limpias, que baja... Sí, parece que no cuesta, parece magia, no cuesta, parece que están flotando. Que está levitando. Exacto. Eso cuesta mucho tiempo lograrlo. Mucho tiempo. Y es de verdad con esa gente, y con ese tipo de gente, y más, cuanto más pese el sujeto, más me quito el sombrero. Porque quiere decir que ese sujeto está trabajando muy duro, porque en la calistenia, cuanto menos peses, más a tu favor. Porque claro, tienes que mover tu peso corporal. Estamos hablando de fuerza relativa. Uh-huh. Pero yo he visto tíos de 90 kilos mover su peso corporal y es una puta pasada. Entonces digo, ahí me quito el sombrero de verdad. Sí. Es que parece fácil o simple, pero es muy, muy complejo. Hacer lo que se vea fácil es difícil. Uh-huh. Eso es Correcto. muy difícil. Nada, pues una liana, enganchaste a otra. Tú está clarísimo y ha quedado clarísimo que eres una persona con una mentalidad brutal, de acero, inquebrantable, y estoy seguro de que si pasara X y no pudieras hacer calistenia, ya te cogerías otra cosa o ya te motivarías con otra cosa para siempre tener esa mentalidad de superación y mantenerte motivado y animado en hacer algo, en superarte a ti mismo. Pues igual que cuando lo del taekwondo fue casi instantáneo, que empezaste, por lo que me acabas de contar, con la calistenia, y mira hasta dónde te ha llevado y te está llevando, ¿no? De hecho, creo que tengo ya alguna ramita ya vista, porque al final la vida son etapas. Y mi etapa del taekwondo ya se cerró, de una manera, digamos, que
Esto podemos hacer un símil como en las películas. Cerré una etapa en mi vida, pero fue un final que no me gustó. Entonces no descarto, siempre lo digo, dejé una ventana abierta que quizá volvería a taekwondo, volvería a entrenar para poder despedirme de ese deporte, que no me pude despedir como yo quise. Y dejo una ventanita abierta, pero sí que es cierto que ya tengo algo visto y creo que el día de mañana, cuando termine con esto de los récord Guinness, que quizá es dentro de 2, 3, 4 años, no lo sé, me gustaría entrenar para poder realizar algún tipo de triatlón, incluso algún Ironman. Yo tengo claro que en mi vida tengo que terminar de forma digna, no ganar nunca ni de coña, pero quedarme por la mitad o un poquito más abajo quizá, pero de forma digna un Ironman. Qué chulo, qué meta más chula. Lo quiero hacer y sé que en algún momento de mi vida lo haré. Vamos a pasar del hombre récords al hombre Ironman. Ojalá. Puede ser. ¿Qué objetivos tenemos para este 2025? Que bueno, aún no son los Ironman, eso ya me han dado una pincelada a futuro. Eso estamos viendo muy a largo plazo. Pues mira, para 2025 tengo en mente ganar de nuevo la Liga Medieval en categoría parejas con mi compañero, como ya lo hicimos el año pasado. Qué guay. Tengo objetivo ir a las oficinas Guinness World Record de nuevo, que ya estuve en 2022 y quiero volver. Me recibieron, la verdad, con los brazos abiertos. La sede oficial está en Londres. Y allí me gustaría hacer los últimos 2 récords que me faltan para llegar a los 100. Que ya lo tengo más o menos hablado. Y lo que pasa que, claro, todavía no se puede desvelar. A ver, es que todavía no sé exactamente cuándo podré ir, porque los récords no se sabe cuándo serán verificados. Entonces está un poco con pinzas, pero yo creo que para antes del verano estaré por allí. Bueno, supongo que no serán de comer guisantes, serán de hacer muscle up, ¿no? O algo relacionado con la calistenia. Yo creo que será flexiones en botellas, porque sí, porque este récord para mí no es uno de los más físicos, de los más duros, ¿no? Pero yo creo que ha sido, o si no el que más, uno de los que más impacto mediático tuvo, porque este salió en Got Talent. Yo estuve en Got Talent. Hice haciendo un récord Guinness que era haciendo flexiones en 4 botellas de cristal, ¿vale? De pie. Tenía que estar vacías y apoyaba un pie en cada cuello y una mano, o sea, serán 4 botellas, cada extremidad en el cuello de una botella. Claro, es complicado. Tienes que meter mucho volumen. Ahora mismo el récord es mío, es actual. 78 flexiones en un minuto. Encima de 4 botellas de cristal. De un segundo, He entrenado mucho y la estabilidad tiene que ser brutal. ¿Y hasta dónde bajas? 90 grados. Vale, 90 grados y luego la extensión completa hacia arriba. No tienes que bajar, igual que las flexiones que haces en suelo. No te exigen que tengas que bajar el pecho al suelo. Te exigen que el codo llegue a un ángulo mínimo de 90 grados. Suficiente. Ese es su estándar. Y cuando hablamos de calistenia, igual que has dicho de taekwondo, que te gustaría pues despedir el deporte como se merece. toca, como se merece, lo tienes ahí esa espinita, que te gustaría hacer Ironman. En ese momento te verías colgando las calleras, ¿también despedirías de alguna manera la calistenia? ¿Siempre te acompañará? Yo creo que la calistenia me acompañará siempre, porque es un deporte, es una disciplina, mejor dicho, que está al alcance de todo el mundo y yo creo que unas flexiones, unas dominadas, aunque sea en casa, eso no le puede venir mal a nadie y le ayudan a ganar mucha fuerza. Pero sí que es cierto que muchas veces pienso el dejar de hacer retos récord Guinness tan largos como los de Muscle Up. Cada vez las marcas están más altas y vamos a ser realistas, llegará el día en que el factor edad, ¿vale? Y llegar ahí es donde quería llegar. El factor edad y el factor marca. Tenemos 2 cosas. La edad aumenta y las marcas también no son compatibles. Me da un poquito de pánico pensar que algún día tendré que dejar de hacer retos tan grandes como estos, que me generan tanta emoción. Igual ahí sí que podías recurrir a esa ayuda psicológica, ¿no? De psicología deportiva, que te parece que estás a favor, pero que hasta el momento quizá no me ha hecho falta, quizá. Sí. Que no te hubiese quizá venido mal en algún momento, pero bueno, siempre puedes recurrir a ese apoyo, porque sí que ves ahí un poco de decir, esto hay que hacerse la idea, ¿no? En este último reto iba muy indeciso porque tenía mucha presión, digamos, de la gente. Las expectativas que tenía conmigo eran muy altas. Cuando la gente me dice, vas a reventar el récord, vas a superar, me genera más presión. Digo, yo no puedo defraudar a esta persona.
yo no me puedo defraudar a mí mismo, yo no puedo montar el petate este que voy a montar aquí. ¿Crees que defraudas a las personas que van a verte si no lo superas? Pues yo creo que en cierto modo sí. ¿Mm? Yo creo que en cierto modo sí, porque quizá las personas van a ver un espectáculo o van a ver a alguien que ellas piensan o tienen toda la certeza de que va a superar ese reto. O sea, van a ver a un personaje, que en este caso soy yo, van a ver a Alejandro reventar un récord. Voy a ver reventar a Alejandro, voy a ver que lo va a reventar el récord, que lo va a mejorar. ¿Qué es lo que pasaría si llego y no supero la marca? Se me quedaría una cara un poco, no sé cómo decirte, me quedaría un poco defraudado conmigo mismo por no haberlo superado, por haber entrenado, porque esto lo llevo entrenando meses, pensando meses, y venga, y llega el día. Lo que pasa que nunca sabes lo que pasará. Es un récord muy incierto porque nunca entrenas tantas horas, no puedes hacerlo y tampoco debes. Están 10 horas haciendo máselas, tú no puedes coger, voy a entrenar haciendo 10 horas máselas. No lo puedes hacer porque luego te tiras un mes, anestesiado, que no vas a hacer nada. Entonces, es un poco incierto porque no sabes qué tipo de lesión te puede surgir. Si quizá la mente puede desvanecerse. A nivel fisiológico, quizá, porque esta vez tuve enfermeros allí que me estaban regulando en todo momento, me estaban mirando el azúcar, la tensión. Es como muy incierto todo, nunca sabes el cuerpo por dónde te puede salir, por muy bien preparado que vayas. ¿Y cómo fue? Los enfermeros te Perfecto, decían que estaban perfecto. genial. Sí que es cierto que en ese pequeño momento que pasé de las 8 horas a las 8 horas y un minuto, cuando pasé esa franja que ya iba a hacer el primer reto de las 8 horas, ¿sí? Superar la primera barrera del primer récord, hubo ahí ese último minuto, me esforcé a saco, porque quería meter todo el volumen posible en 8 horas para tener esa marca de 8 bien alta. Cuando me hice el chequeo rutinario ese que me tocaba a las 8 horas, me dijo el chico que ese minuto ha estado de más. Tenías que haber seguido en velocidad crucero como ibas. Porque esa alteración, eso te ha provocado ahora que ahora vayas a ir lastrado la siguiente hora. Te desgastó, te supuso ahí un punto de inflexión. Me desgastó, pero claro, yo quería hacerlo porque esa marca de 8 horas se iba a quedar reflejada. Digo, 1531 en 8 horas, que es un volumen brutal. Al final sacrificaste un poco a la larga por tener el de 8. Ese tie break, digamos. Correcto. Que yo estoy más satisfecho del récord de 8. Realmente el récord era en 12 horas. Yo las camisetas que hice fue para 12 horas, pero yo estaba más pensando en el de 8 que en el de 12. Porque, claro, en 8 horas son 1515. 1531. Y en 12, 1726. Si te fijas, la media en 8 horas es mucho mayor que la media en 12, porque el volumen de 8 a 12 horas fueron 2 horas y metí unas 200 y poco más. Claro, porque es un desgaste ya brutal. Cada vez es como hacer máximas en 3 horas o en 8 horas. Va cambiando. La media nunca va a salir la misma, tampoco en 24 horas. No, y también hace que cuando te has visto que has superado ambos retos en 8 horas, el de 12 y el de 8... Bueno, y el de 24, ¿no? Y el de 24, la mente es como que se relaja. Tú, digamos que el cuerpo... ¡pum!, se relaja, pega un bajón y tú inconscientemente dices, bueno, ya lo he superado, ahora ya las que entren. Esa alerta ya se pierde. Y aunque no lo quieras. ¿Y ese vestuario que llevas en los récords? ¿Qué significa algo para ti? ¿Te da power, fuerza? ¿Te sientes ahí super Saiyan? Me encanta. Está muy chulo. Desde el primer reto empecé a llevar vestuario pues de Dragon Ball, de Godzilla, de Venom. Este último fue de unos dragones orientales, ¿no? Estampados así con dragones. Yo creo que es algo ya que me caracteriza y es algo que me encanta. O sea, no llevar el típico vestuario de marcas conocidas o marcas de CrossFit conocidas de ropa. No, yo tengo mi propio vestuario. Y yo con un pantalón de 8 euros y con una camiseta de 10, yo tengo mi vestuario y voy comodísimo. Y voy dando el cante como es como me gusta ir. Y está muy, muy chulo. Y sé que mucha gente le gustaría llevar el vestuario que llevo, pero no se atreven a llevarlo. Correcto. Y yo lo llevo. Y me gustaría que dijeras un poquito el centro que tienes, cómo se llama, dónde te pueden encontrar, porque igual hay mucha gente de Elche, Marina, alrededores, que quiere
trabajar la calistenia porque es un deporte bastante popular y bueno, pues al escucharte igual le gusta... Pues mira, va a hacer ahora mismo un año, el tiempo pasa volando. Va a hacer el 22 de marzo, hace un año que abrí Macumba Training en la Marina, pedanía de aquí de Elche. Calle Romeral 3. Bueno, tú has estado. Es un centro pequeñito, pero súper bien equipado. Bastante bonito. Me lo dice mucha gente. Está súper equipado, tiene máquinas de gimnasio. Tiene todo tipo de material de CrossFit, el que quieras. Tengo desde slalom balls hasta máquina de esquí, remo, la Asaul. Tengo todo tipo de kettlebells, de wall balls, el rack. Lo más importante, profesional, que te va a enseñar cómo toca, que a veces nos olvidamos de eso. Gracias por lo de profesional. Que ya no es solo... Es que es cierto, o sea, ya no es solo voy a un sitio que está equipado y demás, sino, jolín, es que tengo a un calisténico experto que, vamos, me va a pulir la técnica. Como pocas personas, ¿no? Como pocos centros quizá tengan, aunque haya gente preparada, pero igual en esta disciplina en concreto creo que tú podrías ayudar mucho a muchas personas. ¿Crees que el deporte de cross-training, de Hyrox, de OCRs, etcétera, está ahora en expansión? ¿Acaba de comenzar? ¿Esto es solo la punta del iceberg? Pues yo creo que sí, pero creo que en cierto modo nos está tan en auge que creo que en cierto modo podría explotar por algún sitio. Nos estamos saturando un poco de centros, está un poco saturado a nivel de centros de entrenamiento. Creo que en tan poco tiempo se ha expandido tanto que creo que no sé si, y quizá no es una expresión que va a sonar mal, pero parece como una plaga, ¿vale? El ser humano es así. Cuando algo funciona, empieza a explotarlo de tal manera que al final se lo carga. Porque en centros de entrenamiento, hace un tiempo escuché que habrían unos 400 o 500 box de CrossFit oficial en España. Te hablo de hace a lo mejor un par de años. Ahora no sé los que habrán, y sin contar los no oficiales. Más luego centros de entrenamiento tipo como el mío son más pequeños, así de barrio, ¿vale? Yo creo que sí que en cierto modo estamos saturando un poquito el tema del entrenamiento, del mercado. Estamos rompiendo un poquito. ¿Crees que la competencia es buena? Quiero decir, al final, aunque se sature, si hasta algo es bueno punto. Y hay un profesional como tú, ¿va a despuntar? Sí. ¿O al final la saturación también un poco diluye pues, hombre, y le da mala fama a otros centros? Hay gente que luego no conoce, nunca llega a conocer dónde realmente están los buenos profesionales. Pues a ver, yo pienso que al final la gente se mueve también mucho por el coach que haya o por la gente que haya, y yo sí que es cierto, yo lo he vivido, que si te mueves de un sitio, de un puesto a otro, te montas un box, la gente te suele seguir. Hay gente que te sigue ahí fiel, a tope, quiere que seas tú y no quiere cambiar. De hecho, yo predico mucho que si alguien se nota estancado o no le gusta tal deporte o está en un box, oye, prueba otro tipo de deporte, otra disciplina, igual ves algo que te gusta más. No se puede limitar a esa gente. Y tampoco me gusta esa competencia insana a veces de, no, este box, ese coach es que no corrige o no está al tanto, o ahí hacen animaladas, que yo lo escucho mucho. O vengo de un sitio que me decía, no, ponte más peso, y al final me hice daño y tal. Al final veo que las competencias llega a un punto en que no son sanas. Se tiran mierda unos a otros, a ver quién puede tirarse más mierda para que el suyo tenga mejor prestigio y tal. Todos intentan ganarse la vida al final. Y yo creo que las competencias deberían ser sanas. O sea, yo tengo mucha gente que, oye, si yo tuviese un alumno, todavía no, porque yo tengo alumnos que están empezando, pero si yo tengo un alumno que tiene un techo, que ha llegado a un techo, digo, necesitas volar. Quizá necesitas ir a un box de CrossFit, una nave, que te enseñen este ejercicio de halterofilia mejor que yo, porque yo en halterofilia voy con la o sea, yo tengo los fundamentos justos de halterofilia. Es una disciplina que a mí me gusta verla, pero la practico poquito, muy, muy poquito. Entonces, cuando yo veo que alguien quiere aprender de esa disciplina, digo, vete a otro sitio.
yo no puedo darte lo que tú necesitas. Que creo que es un error que hace mucha gente. Incluso sabiendo que no pueden darle los conocimientos adecuados a esa persona, intentar traérsela para su centro porque es otro cliente. Es un error. Qué honesto y qué humilde por tu parte lo que acabas de decir, la verdad. Porque sí, porque en otros centros, igual lo que tú dices, hay un box, es que hay gente que quiere hacer calistenia y en vez de recomendarle, ¿no? O viceversa, como haces tú, pues intentan, prefieren limitar al atleta antes que entender que las personas se pueden mover, que luego pueden volver, o coger recelo de este se me ha ido, el otro tal, ¿no? Y al final estamos en constante movimiento las personas. Y no tendríamos por qué, que no tendría por qué haber esa competencia tan insana que a veces la hay. Y nada, para finalizar, me gustaría que le dieras un consejo, tú con tu mentalidad inquebrantable y de superación, que al final te pones a cosas y las llevas a cabo, y eso es muy importante en la vida, no rendirte, llevarlas a cabo, y a pesar del miedo, de que tú mismo has dicho que tienes miedo a decepcionar, a qué van a pensar, ahí si no lo supero, pero vas y lo haces y sigues avanzando y sigues luchando por tus sueños. Esas personas que están empezando, que ya llevan un tiempo, que quieren seguir avanzando, ¿qué consejo le dirías? ¿Cómo se puede llegar a tener esa mentalidad tuya? A ver, lo primero que le diría a la gente es que perdiese ese miedo o esa pereza. Yo escucho mucha gente que dice: yo ni en 3 vidas puedo hacer eso. Eso no es para mí. Yo jamás puedo hacer esto. Yo, ¿por qué no te has puesto? Empezando con algo tan sencillo como la ropa que yo llevo puesta en los retos, ¿vale? Como os he dicho antes, sé que hay gente, aunque no me lo digan, sé que hay gente que le molaría ir a un box o a un gimnasio a entrenar con esa fricada que yo llevo. Pero por miedo o por lo que sea, a lo que diga el otro o aquel, o al hate que le puedan decir, ¿qué haces con eso? Van y no lo hacen. Por no ir a una carrera popular y quedar último, por miedo a quedar último, van y no lo hacen. Es que yo no sé si puedo hacer eso. Yo digo, no has probado. Una carrera de obstáculos, por ejemplo, yo he ido con gente de mi box y gente que pensaba que no podía hacer ni esto, y la han terminado de una manera, pues no es para tanto, me lo he pasado genial. Perder el miedo a hacer las cosas. Que bueno, normalmente esas personas que critican son las que estarían deseando llevar tu ropa y por eso la critican. O esas personas que son infelices porque dejan de hacer algo, dejan de correr una carrera por miedo a quedar último, dejan de tal. Entonces, ese es el mensaje. Actuar a pesar del miedo y perderle lo que es el miedo al fracaso, pero seguir adelante a pesar de ello. Sí, y mira, y te voy a decir más. Hay una chica ahora que me lo dijeron ayer, que yo no lo sabía. Una chica que está haciendo 7 maratones en 7 continentes diferentes. ¿Qué pasada? En 7 días diferentes. Y es mamá de, no sé si me dijeron 7, 8 hijos. La chica es relativamente joven, tendrá 40 y pocos. Bueno, recibe muchas críticas. Tienes que estar con los nenes, qué mala madre, que hace... Bueno, hay mucha gente que la adora, que la apoya, pero... por supuesto. Pero digo, si la mujer es joven, tiene a los hijos a buen recaudo y se lo puede permitir, cojones, ¿por qué no va a hacer eso la mujer? Si es su sueño, déjala. Y además que es toda una hazaña. Sí, porque además, probablemente, si lo hiciera un hombre, nadie está pensando ni cuántos hijos tiene. Esa es otra, ni si el padre. El factor género. Encima también, que es mujer, que también eso también influirá en que no es mamá, que hace que no está con sus nenes, tendría que estar con los nenes, no, es una mujer y tal. Al final vas a recibir hate. Hagas o no hagas. Y probablemente recibirá más hate de mujeres que quieran vivir su vida y hacer cosas, pero tengan que estar, o ellas piensen que lo correcto es estar con sus hijos, y al final es lo mismo, la vida suele ser un espejo, y el que te critica probablemente esté deseando estar en tu piel. Vaya. O tener el valor para llevarlo a cabo. Así que seguro que cuando alguien te critique tu ropa le mola, o sea que flipas, está deseando ir a entrenar. Y espérate a ropa que voy a llevar el día de este programa, que no puedo desvelar por contratos. Voy a llevar pues una ropa pues muy en mi línea. A ver si cuando imitamos el podcast ya está el programa y podemos poner aquí en edición
la imagen de la ropa. Ojalá. Para que no os quedéis con la mía en los labios. Si no, pues ya veréis el programa. Que va a ser en Telecinco, ¿no? Es en Telecinco, que se llama La Noche de los Récords. Ah, qué chulo. Bueno, pues Los entonces, ¿cómo los- ibas a faltar tú, Alejandro? Los récords Guinness vuelven a España Qué guay. y me llamaron para hacer un récord Guinness y ya veréis que no tiene desperdicio. Qué guay. Muy en mi línea. Qué guay. Súper, pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Muchísimas gracias de verdad, Alejandro, por venir hasta aquí. Alejandro Soler, su centro de entrenamiento es Macumba Training y lo podéis encontrar en La Marina, pedanía de Elche. Si queréis un coach de calistenia tan top como él, ya sabéis dónde tenéis que acudir. Y si tenéis dudas de nutrición deportiva, queréis pues asesoramiento dietético, podéis contactar con nosotros en alfayo.nutrition, nuestro Instagram, o nuestra página web alfayonutrition.com. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir este espacio con nosotros. Un beso muy fuerte. Nos vemos de nuevo en Alfayo Club.